¿De qué? El modelo no se cambia. El modelo no se cambia. De cómo han caído caer. Sí, ¿no? Y algo que nos identifica a los colombianos es esto. Llevamos 50 y pico años de guerra interna y siempre ha sido lo mismo. Que sufre el campesino, que sufre el indígena, que sufre son las minorías, que sufre el pueblo, y que de alguna manera acá en la ciudad no lo sentimos tanto. Pero es esa situación, es el cómo el director muestra esa mirada. ¿Sí? Yo quisiera escucharlos un poquito desde la percepción frente a lo documental. Ya les doy la palabra a Norte y charlamos un poco frente a la estructura que también nos propone el director, cómo nos muestra esta situación. Entonces, por acá, atrás, acá y acá. ¿Listo? Por favor. El documental es un testimonio ¿Puedes hablar? de la realidad. Realmente no necesita más comentarios de interpretación, aunque no tiene interpretación. Es decir, hasta un niño de 10 años claro, ¿qué sucede? Hasta el cuarto que haya estado bien. Sí, se asustó, claro. La imprevisión. Otros dicen que tiene una imprevisión intencional. Ay, no, ay, tú, no te aflojas. ¿Qué así como se pone? Sí, la corrupción. Pero por otro lado, la credibilidad de la gente. No quiero referirme a esa autor. Nosotros en el Poder Judicial estábamos con el problema del pacto de educación. Yo se estaba tomando unas decisiones de algo. Entonces Armero fue el manto de sombra para cubrir el genocidio del Canal. Y después Omaira fue el manto de sombra para cubrir porque los hechos del Palacio de Justicia apenas se van haciendo por Piedradita. Y después de 20, 130 años, hubo elecciones militares, que hubo desaparecidos, que hubo villajes, ¿no? Y casi pareció una familia. Yo conocía muy bien al magistrado Manuel Gaona Cruz, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y por televisión vi que salió en medio de los uniformados que lo llevaban en los brazos. Iba caminando de la Plaza de Bolívar hacia la Casa del Pueblo. Él era un hombre de amistad, rebelde, seguramente protestó por el manejo que estaban dando en la situación. Después resultó muerto dentro de los escombros del Palacio. Sí, ¿Sí? ¿Qué? sí. ¿Escucharon atrás? No. No. Habla del magistrado. Repito, tiene un hecho cierto y verificable por los medios de comunicación que mostraron después la foto, la toma. El doctor Manuel Gaona Cruz, magistrado de la Corte Constitucional, salió vivo del Palacio de Justicia y lo vi caminar en medio de dos uniformados que lo llevan de los brazos, de la Plaza de Bolívar a la Casa del Torero. Después resultó muerto en los escombros del Palacio de Justicia. No fue el único. Sí. Vale. Perdón, Leo, ya te doy la palabra, vamos acá, ¿verdad? Vamos a hacer intervenciones cortas, es el profesor, entonces seamos cortos. Mauricio. Yo sí quiero notar una cosa y es que en como en casi todos los casos de sobrevivencia ante cataclismos prima como la vida, la lucha entre vida y muerte, ¿no? Entre luz y oscuridad, ángeles y demonios. Y sin llegar yo a decir nada más, yo sí quisiera notar un evento que a mí me parece muy diciente y bastante indiciante, y es que de la tierra del Vesubio haya venido un grupo de investigadores a dejar en claro la magnitud y el potencial del riesgo para que después se consuma, se realice la totalidad de la catástrofe sin que haya un aviso previo. Bueno, la película muy buena, La Nacional
el sonido, muy buena la recreación, ¿sí? Dramática, nos recuerda todo lo que pasó en Armero realmente. Y además datos, no solo Michael, que fue una noticia de Armero, toda la corrupción que hay, como por ejemplo el dueño de un incendio, pues de él que sacó. Pedro Gómez. Y también Pedro Gómez Valderrama, y además estaba asociado con Jaime Miquel Uribe, que ese también fue otro ladrón de cuello blanco y nunca pasó nada, ¿cierto? Y lo que decía Alberto, lo del Palacio de Justicia, que no solamente desaparecieron en la UNA, 7 días antes de el 6 y 7 de noviembre del 85, desaparecieron no solamente a algunas guerrilleras, a Franco y también a los de la cafetería, que están apareciendo en diferentes episodios de esta época. El modelo no se cambia, seguimos en el modelo de la corrupción. Entonces, pues, esa es la impunidad total. Y creo que después vino Villegas, que es el ministro de Defensa, y también creo que fue después el gerente de la reconstrucción de Armenia, que también hubo corrupción y robo. Y ahí los tenemos todavía subidos en el poder y seguiremos con ellos. Acá, Leo, ¿listo? Leo, tú y así. Pues, yo quiero hacer alusión a dos aspectos relacionados con Armero. En esa época yo tenía una amiga que estudiaba en Francia y los padres estaban acá y hermanos, la familia, mejor dicho, y ella no sabía en qué condiciones estaban. Ella, no sé de qué manera, recogió fondos y enviaron a la Cruz Roja un cheque por yo no sé cuántos, Francos. no, francos. Llegó aquí a la Cruz Roja y nunca recibieron el cheque. Y yo personalmente fui a un sitio donde tenían la ropa que había donado la gente para ayudarla a seleccionar. Se supone que íbamos a seleccionar carpas, de carpas no había una sola, de colchones nuevos no había uno solo. Y había un poco de ropa vieja y una cochina sudada, etcétera, etcétera. Eso era lo que yo quería decir. Leo. Sí, mire, cuando el caso de Armero, yo seguí todo el curso de los acontecimientos. Es natural que la historia de los Mayras fue una cosa supremamente sentida, dolorosa, pero hubo una explotación totalmente mediática, lo que es Caracol, lo que es RCN y lo que son los canales de televisión, explotando, es decir, eso les produce grandes entradas. Cuando muere Omaira Sánchez, yo leía un artículo de este señor que fue ministro de Educación, Germán Arciniegas, y en su artículo decía, qué tristeza que hubiera muerto esa niña, que por una hijueputa motobomba esa muchacha no logra salvarse. ¿Ah? Eso decía Germán. Hay mucho que hablar, por ejemplo, en esos días estaba el problema del Palacio de Justicia, pero se presenta unos días después la cuestión de Armero, y Armero sepulta totalmente todo el noticiero del Palacio de Justicia. Pasa a un segundo término. No suele pasar. Ahí paro yo para... Gracias, Leo. Sí. Porque para muchos de los que fuimos a ir con él, era nuestra primera vez que volvíamos después de 30 años. Era llegar a ver qué había quedado, llegar a rescatar un poquito de esa historia que nos dejaron los confusos. Y entonces yo le decía a Rubén, pues gracias, porque si puede que suene que todas esas
porque no teníamos corazón, decían ellos, y entonces ahora que estamos en el festival, realmente si a uno le queda ese sentimiento siempre de alguien que yo he tratado de eliminar un poquito esa rabia, ese dolor con la trataba. Pero sabe que quisiera yo que algún día me contaran a ver si él puede ver a un con él. Porque esto fue la cosa que no fue pronunciar. Esto no fue un volcán, el volcán era mágico, era lindo, o sea, lindo ver eso, como viendo la naturaleza. Lo grave ahí, lo trágico, el comportamiento humano. Entonces, eso sí se da como que investigar con el niño, a Antonio Carlos, a Luisa Huecancur, a todos estos personajes, al señor de la Supremía, que hoy en día es de los constructores más notables de Latinoamérica. ¿De dónde compró este dinero? Bueno, o sea, pero siempre vamos a decir que a veces no somos capaces de tener y hay Cartagena no por eso, ¿no? Crear un parlamento y los gobiernos sacarla, mostrarla, para que no tengan que se la da a alguien del sector privado. Si ustedes ven que se sacar al gobierno, esa mujer que le dio una casa, esa mujer que para mí es muy apenas ahora va a estar su para los que tenemos familia perdida, buscándola, el gobierno no nos hizo circular. O sea, nos ha tocado los que sean estudiantes, nos ha tocado la historia de cada uno de ustedes en la que nos dijeron, no, está loco, un niño no se vio, cuando voy y después me dicen, sí sobrevivieron, vamos a tratar de hacer. Entonces, se hace una vez con esto, de todo, María Mercedes. María Mercedes, qué bueno que estés acá en este espacio. Has vivido y viste este proceso también de arte, de razón, y es el papel importante que tiene el arte para denunciar, para decir, y lo ha tenido siempre. Ahí el punto es cómo nosotros percibimos, cómo nosotros también le damos la importancia que se merece frente a los eventos, ¿no? Y en eso tenemos que hacer también un cambio, una concepción de visión, una concepción cultural frente a todos estos procesos. Gracias, gracias por tu aporte. Seguimos. Y vamos allá, perdón, vamos en el orden. Y vamos acá, seguimos contigo, vamos acá y vamos acá. ¿Listo? Por favor. De nuevo, buenas noches. En el nombre de la Entidad Documental Ambulante, saliendo un poco del tema, les quiero dar las gracias por asistir. Me parece muy emotivo, me emociona muchísimo que se generen opiniones, que se genere diálogo y que se cultive la sensibilidad entre nosotros a partir de ver pues, estos testimonios. Les quisiera hablar hacer una pequeña cuña sobre la gira, pues, porque creo que es la presentación de ellos. La gira nace en México en 2005 y lleva ya 2 años en Colombia. Siento que en este momento estamos cumpliendo a cabalidad uno de los propósitos de la gira, que es precisamente sensibilizarnos frente a otras historias, frente a otros procesos, en este caso es un acontecimiento de carácter nacional, pero también estamos descentralizando la actividad de consumir películas. Y en ese sentido me parece muy significativo que se haya podido organizar esa actividad de la mano del Cineforo que hace Lejano. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, significa mucho para mí, pues, para la gira. En segundo lugar, pues, ya comentando la película, a mí me impactó mucho la última escena, que es la escena del Nevado, y que precisamente lo dices tú, es muy bonito, es la naturaleza, es esplendor. Y en ese sentido, pienso que como una reflexión final, la película nos invita a estar más pendiente de los recursos naturales que hay en Colombia, puesto que las tragedias en muchas ocasiones si la falta de recursos o si otras situaciones muy problemáticas se dan desde la mano del hombre. Y ya aprovechando muchísimo las redes sociales y demás corrientes de información que nos mantienen más al tanto de la situación del país, pues estar pendientes y hacer algo, pronunciarlo por lo menos. Situaciones como las de la hidroeléctrica del Quimbo, situaciones como los ríos en los departamentos del Pacífico, situaciones como la tala de bosques que están afectando a comunidades y son tragedias similares a las que hubo en América. Y es por negligencia, exacto, porque el modelo no ha cambiado porque está favoreciendo el enriquecimiento de ciertos sectores. Entonces, invitarnos a reflexionar, a ser sensibles y bueno, muchas gracias. Dotación de minas también. Yo también voy por la corriente de lo que pasa es que nosotros somos
lo que decía el empresario. Y él en parte tiene razón. Nosotros somos tan alegres que vemos llorar a la persona al lado y me acuerdo de otras cosas y me voy al celular, me importa 5 el resto, o me pongo, o me siento con mi novia, o tomo una cerveza, pero nosotros sentimos la tragedia de nuestro vecino, sabiendo que la tragedia de nuestro vecino nos está afectando a todos.